este campo eléctrico acelera las cargas positivas de positivo a negativo, entonces tenés la velocidad deriva que va así, ¿no? La velocidad deriva es positiva, ¿no? Y el J va para esta dirección, está todo bien ahí, digamos, ¿no? Claro. Si el agujero es digamos, si la carga es negativa, ¿no? ¿Qué está pasando? Va a ser al revés. Claro, las cargas van a querer venir para acá. Y ahí sí se va a poner a la corriente. Entonces, esta va a ser, despacito, tranqui. Esta va a ser la velocidad deriva, ¿sí? Que sería opuesta, ¿está bien? Sí, Pero fíjate qué interesante. La velocidad deriva sería opuesta, entonces se opone a este vector, pero acuérdate que lo que se está oponiendo es al vector campo eléctrico o J, digamos, porque está establecido por el radión, ¿no? ¿Está? Pero sí, sí, cuando sí. saques la cuenta, fíjate, si la velocidad deriva, vos le vas a tener que poner un signo negativo o positivo por el sistema de referencia, digamos, ¿no? Pero esta carga te va a cambiar de signo a vos, entonces el J te va a quedar positivo en la línea del campo eléctrico. Claro, creo que ahí va. ¿Ya? Vamos despacito. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Vos estableces, ahora metes un campo eléctrico, ¿no? El campo magnético. Ya con el campo eléctrico, ya más o menos lo discutimos. Entonces, cuando metes el campo eléctrico, vos tenés entonces, Magnético. perdón, magnético, sí, estoy mareado. Está bien. Entonces, si vos metes no, este lo Si pones así el campo magnético, ¿no? Y tu velocidad al principio era, no sé, y tu carga fuese positiva, mira todas las cosas que tienen que pasar para que esto ocurra, ¿no? Vos cuando haces el producto vectorial, la fuerza apunta para arriba, ¿no? ¿Qué fuerza? La fuerza magnética. La fuerza magnética no es la azul esa. No, ese es el campo B. Ah, perdón, la fuerza. Va para arriba, ¿no? Sí, estoy Entonces, tratando de imaginármelo. quiere decir que si ahora meto esto está todo dentro de una chapa, que es tu chapita de Hall, que está horrible dibujado tan grueso, pero es una chapa refinita. Pero bueno, después vas a saber por qué es refinita. Entonces, quiere decir que estas carguitas positivas se van arriba, a toda la parte superior. Todas las que tenga el conductor van a estar sometidas a ese campo magnético. O sea, Esto a si le veces que. acerco, ponerle que un imán, supongamos. Claro, le pones un campo magnético B externo a través de un imán o alguna corriente que pongas por ahí. Lo asunto es generar ese campo magnético B. Claro, entonces, a ver, si lo que yo me imagino es, por ejemplo, yo le acerco un imán del lado negativo, todas las cargas positivas van a ir hacia arriba y las negativas se van a alejar y se van a ir hasta hacia el otro extremo. Claro, exacto. Pero el campo B lo estás poniendo acá. Si esto fuese el eje X, Y Z, tu campo magnético está en Z. ¿Se entiende, no? Metes el imán hacia el plano IX, ¿sí? Porque es todo eso. Sí, 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 sí. O sea, todo esto hay campo acá, no es uno dibuja una línea nomás, pero está todo lleno de campo. Claro, sí, sí, es un campo, no Es un como que vector. hay un norte acá y un sur de este lado, digamos, ¿no? Bien, entonces, como dijiste vos, las positivas van ahí y las negativas se van abajo, en toda la chapa verde esa que dibujaste, la que dibujé yo. Entonces,
Lo que quiere decir con eso es que como yo tengo polarizado ahora cargas negativas y cargas positivas en la chapa, abajo y arriba, respectivamente, yo ahora puedo venir, fíjate, con un voltímetro, puedo enchufar acá arriba de la placa y acá abajo, y lo traigo acá, afuera, ¿no? Y puedo medir diferencia de potencial. Que no, esto es lo que uno le llama el voltaje de Hall. Sí. ¿Está bien? Pero sé que para medir el voltaje de Hall sí o sí tengo que crear un campo magnético sobre mi lámina de cobre o del material conductor que No tengamos. tenés que crearlo, tenés que poner un campo magnético ahí. Vos el campo magnético Claro, lo pero podés tener de antes, o sea, con un imán, así como decís, no es que estás creando campo para hacer el campo lo definís no, afuera. claro. Tengo que hacer que el campo magnético influya sobre la lámina. Si no hay campo magnético no pasa nada, porque no tenés desviación de las cargas. Pero no va a haber diferencia de potencial, ¿o no? Entre la parte de arriba y la de abajo, si no Claro, tengo. porque tus cargas no se desviarían, digamos. Claro. Vos Ahora lo estarías que yo. calculando diferencia entre cualquier lado, digamos, entre esta parte de arriba donde no tenés diferencia de polaridad, digamos, ¿no? Claro. O sea, pero para medir el voltaje de Hall, sí o sí, tengo que tener los dos campos, el eléctrico y el magnético, en mi lámina. ¿Esta es una Exacto. experiencia que se hace en física 3? ¿Miro voltaje de Hall? No, yo en la física 3 nunca lo medí. Yo lo he medido en otro Ah, lado, en otras instancias de formación, que es absolutamente difícil, y la verdad que no sé si creo que no había para hacer voltaje Hall. Yo una vez pregunté y me dijeron que no. No es tan mira. fácil, porque las chapitas son re finitas. Se ve como algo fácil cuando lo explicas así. Parece como que conectarle a cada lado un cablecito y estamos. No, no, es re difícil, porque el voltaje Hall es un número muy chiquitito. Claro. Entonces, Sí, la no, verdad no es que algo que. la verdad que si es por experiencia propia, o sea, yo tengo que, si te digo, te cuento mi experiencia, no fue algo fácil, pero capaz que a mí me resultó difícil, o sea, Claro. pero se me movía toda la chapa, yo me acuerdo que tengo esa cosa, que le enchufé como unos cocodrilos muy finitos en las puntas, habían como unos agujeritos para meter arriba y abajo, y las chapas se movían todas, y la verdad que era re difícil. Y cada vez Sí, que se un quilombo. movía el voltímetro hacia cualquiera para cualquier lado. Bueno, no me resultó fácil, me resultó absolutamente hermoso conceptualmente verlo, pero me costó. Bueno, entonces, si el voltaje es positivo, quiere decir que tu distribución es así, como estaba, ¿no? Entonces quiere decir que tu portador de carga es positivo. ¿Está bien? Sí, Ahora, acá. Si la partícula en vez de ir de izquierda a derecha, va de derecha a izquierda, y el portador. ¿Por qué? Porque en ese caso el portador sería negativo, como dije recién, ¿no? claro. Sería esta condición. Si fuese al revés, así, esa sería la velocidad de. Son esas cosas que tienen que hacer para sacarse las dudas. El campo magnético lo dijo igual, porque lo trabajo de afuera, o sea, eso. Así, ¿no? Entonces yo pongo mi par de ejes. Bueno, me queda justo medio labiado, pero se entiende, creo. Mm, ¿sí? Entonces, en ese caso ponemos la chapa de vuelta. Fíjate, eso es todo lo que hiciste recién. Pones la chapa. Entonces, cuando pones eso, tenés la velocidad para la izquierda, el campo para allá, ¿sí? Para Sí. adentro, y la fuerza va para abajo, ¿sí? Pero como es una carga negativa, la fuerza apunta para arriba. Claro.
Sí, porque si es positiva va en el mismo sentido que el campo eléctrico. Entonces quiere decir que la placa de arriba ahora queda negativa, ¿sí? Y la plaquita de abajo queda positiva. Yo sé que el voltaje de Hall nos va a quedar negativo, ¿o no? Claro, enchufando Hall, el voltímetro me queda cambiado de signo. Claro. Entonces, ¿qué hace el voltaje de Hall? Como no sabe nada de lo que está pasando ahí adentro, no sabes quién se mueve, el voltaje de Hall lo que te va a dar es el signo del portado de carga. Ah, mira. Cuando Qué enchufas acá, entonces en uno de los casos te va a quedar con un signo, acá te puede quedar con signo positivo y acá te puede quedar con signo negativo. Che, me quedaron buenos estos dibujos. Eh, Entonces, quiere decir que el signo del portador se puede sacar a través del signo del voltaje de Hall. Y no que solo eso, justamente el objetivo del voltaje de Hall es eso, saber es lo que está eso, pasando dentro. es saber el signo del portador de carga. Ahora, Claro. también, si lo medís con suma precisión, de hecho, es lo que demostré en la teórica, podés demostrar el voltaje de Hall depende de unas cositas ahí, ¿no? En la estabilización de la fuerza eléctrica y magnética, todo eso que expliqué, te da una expresión. Esa expresión, si vos la medís bien, sacás el número del voltaje de Hall, puedes calcular la concentración de portadores de carga, no solo el signo. El signo sale del signo del voltaje de Hall, pero la concentración de portadores, que es este eta que ponemos acá, ese eta que está ahí, lo puedes calcular. Y esas son la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen. Esto sí, Esa es la igual es función. algo súper ¿Eh? complicado. Sí, porque el voltaje de Hall tiene que ser un número que esté bien medido. Pero se puede, se puede. Claro, como por supuesto. Bueno, entonces, Tiene no, no. esa doble función, digamos, como ese doble objetivo en principio. Uno sería entonces calcular el signo portador de carga, perdón, determinar el signo portador de carga y calcular la concentración de portadores de carga en el equilibrio, ¿no? Es que claro, porque nosotros sacamos el voltaje y nos va a dar un número negativo y positivo y justamente si es negativo, o sea, el signo nos va a dar la carga, o sea, si es positiva o negativa, y el Eso, número nos está diciendo la cantidad de portadores de carga que tenemos dentro. exacto. Justo lo dijiste. Y ese valor de BH, que yo no me acuerdo ahora, pero hay que deducirlo, no pasa nada. Depende, acá abajo te van a aparecer varias cosas. Búscalo porque está por ahí. Yo siempre con la cuenta porque me lo olvido. Pero abajo aparece el espesor. El espesor es. eh, Eso no entendí. el espesor de la chapa te va a aparecer. Cuando haces la cuenta Ah, completa del cuando voltaje calcula Hall, el VH. que lo puedes calcular ¿cómo? Haciendo la suma de las fuerzas eléctricas y magnéticas. Porque la fuerza eléctrica y magnética va a estar en el mismo eje y lo haces en la igualdad de ambas. Y en ese equilibrio, ¿no? Ahí pones la ley de microscópica, pones todo esto que está acá y calcular la diferencia potencial y el voltaje de Hall entre la parte de arriba y la parte de abajo, así como lo calculamos, va a depender del espesor. Entonces, ahí te va a decir claramente por qué le digo chapa, porque tienen que ser re finitas para que el voltaje de Hall sea un número que se pueda medir. Bueno, esa parte se Claro. la dejo de tarea para que lo hagan, pero que lo entiendan Sí, conceptualmente. eso por ahí lo tengo que pensar un poquito. Dale, después me lo cuentas. Claro, o sea que si es o sea, si el espesor es grande, bueno, ahora después voy a buscar porque no se puede medir y lo charlamos la clase que viene. No, no es que no se pueda medir. El voltaje de Hall es algo que necesito determinarlo y son números chiquitos. O sea, fíjate cuando los valores que uno tiene, digamos, ¿no? Claro, Entonces, mientras más chiquito, más complicado es para medir. Pero igual no es algo que no se puede hacer, se hace recontra bien en el laboratorio, ¿eh? Pero bueno, cuesta un poco. Entonces, si claro, la chapa es finita, es mejor porque tengo un numerito más grande del voltaje de Hall. está bien. Por ahí entra. Hola Sí, 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 Marla, ven, hola entendiendo. Sofía, ni las escuché. Hola, profe. Se fueron. Buenos días. Estamos acá, estamos acá. Bueno.
Bueno, Yo sigan tengo una avanzando. consulta, profe. Bueno, no sé si Marta también tiene alguna consulta. Sí. Fran, ¿te puedes hacer el ejercicio de arriba? ¿El 13? Ay, creo que te lo pasaste. Ay, a ver. No, que está más No, arriba, perdón. el 16 es este, el 13 es este. El 12 entonces es. No me carga el... No, no. No. 12 Ay, es este, el diagrama recurvado que hicimos hace un rato. ay, perdón. Ahí te digo el ejercicio. Dale. Ah, mira, profe, le agregamos el dibujito que habíamos hecho. Sí, perdón, el 12B. 12, B. B, ahí lo busco. Eh, leete la pregunta y paso a la resolución. Claro, profe, ahí me dice que ahora no circula corriente. O sea, me pide calcular la corriente y la firma inducida. Pero me dice que no circula corriente, o sea, la corriente es cero. Y además, o sea, yo para calcular la corriente necesito tener una resistencia. Y si el ejercicio en sí no me aclara si hay resistencia, ¿puedo calcular la corriente? O supongo que hay una resistencia. O sea, me lo dice en el C, pero el B no me dice que haya una resistencia. Bueno, sí, está bien lo que estás diciendo. O sea, formalmente, si ya sabes que se hace circular una resistencia ahí, quiere decir que tiene que haber algo, una resistencia ahí, ¿no? Ah, ya la supongo bien. Claro, sí, sí. Pero está bien la aclaración. Sobre todo me sirve a mí para cuando escriba los ejercicios. Ah, tiene esa duda pava nada más. No, pero está bien lo que está diciendo, porque de hecho me parece importante esto lo que estás diciendo después de todo. Porque cuando vos, eh, uno tiene que ver la ley de Faraday de manera general. Y la manera general es que el rotacional del campo eléctrico tiene que ver con la variación del campo magnético en el tiempo. Sí. ¿No? No te habla de FEM, no te habla de corriente. Entonces quiere decir que en realidad vos podrías no tener nada ahí. ¿Se entiende? Lo que no establecería sería la FEM y la corriente, sino que estableces un campo eléctrico. Sí. O sea, es buena tu pregunta después de todo. Porque fíjate, si vos tenés un campo magnético así, ¿no? Y vos, esto de alguna manera muestra una variación de B. Positiva o negativa, ¿no? No me interesa ahora ver esas cosas. Sino, entonces, si yo pongo una trayectoria, eh, para evaluar el rotacional, no quiere decir que estoy poniendo un conductor, ¿no? Estoy diciendo una Ujú. trayectoria, ¿no? Entonces, si yo evalúo ahora, yo tengo una ley para hacer eso acá, la ley Faraday. Entonces, el rotacional entonces, leamos esta ley. Lo que me quiere decir es que si yo encuentro una variación de B en el tiempo, entonces a lo largo de una trayectoria que yo estoy eligiendo que evalúe este rotacional, voy a tener Ujú. un campo ahí asociado. Entonces, quiere decir que yo voy a tener un campo acá a lo largo de esta trayectoria que tengo acá. Un campo que le puedo llamar un campo inducido. ¿Sí? Pero el campo eléctrico no es una propiedad de los cuerpos. O sea, no quiere decir que haya masa y materia. ¿Se entiende? Sí. No quiere decir que hayan cargas ahí. Yo también le iba a preguntar algo así, o sea, ¿qué diferencia hay entre el campo que hemos visto antes generado por cargas y el campo que vemos ahora? Como que se Claro, mezclaron las cosas. bueno, este campo que tenés ahí, en esos puntos del espacio, en este punto P, no quiere decir que, vamos despacito, que ahí haya un conductor. No dice eso la ley de Faraday. Entonces quiere Ujú. decir que en realidad en un lazo que yo pueda ver el rotacional, a lo largo de ese lazo yo puedo ver ese campo eléctrico inducido producto de la variación del campo magnético en el tiempo. Bien. ¿Está bien? No Sí, sí. significa que tengo que poner una espira
Ahora, si yo pongo una espira que coincida con la trayectoria que estoy tomando, yo puedo evaluar ahí, entonces, una corriente, por ejemplo. Porque la espira va a tener resistencia, ¿no? Yo puedo hablar Claro. de cosas. ¿Sí? Pero acá me parece re lindo esto. Hablar de campo eléctrico, un campo magnético está originando un campo eléctrico. Porque el Sí. campo eléctrico es una propiedad que caracteriza el punto. ¿Sí? Del espacio. Sí, Eso sí, está me parece buenísimo. copadísimo el tema. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, fíjate que la pregunta te la responde la ley de Faraday. ¿Qué diferencia hay? Bueno, cuando viste cargas, cuando vimos la primera parte de la materia, en las cargas vos tenías que el rotacional de campo eléctrico era igual a 0. ¿Te acordás que la primera parte eran válidas estas dos cosas? Esto, el rotacional de campo igual a 0, y la divergencia del campo era igual a la densidad volumétrica de carga dividido epsilon 0. O sea, ahora Mm. lo llegamos. Que sigue siendo válida, ¿no? Obviamente. Pero fíjate vos que cuando yo veo un rotacional de algo igual a 0, esto es análogo a decir que la integral de ese campo vectorial, que le llamo E, diferencial de L. Che, le estoy dando como una teórica aparte a ustedes, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Está bueno, está bueno. O sea, lo que estoy diciendo es que esto de arriba es lo mismo que esto que está acá, análogamente, ¿no? Sí. ¿Y te acordás eso de la física 1? Si yo cambio la E por la F, ¿qué significaba de ese campo vectorial, de esa fuerza? Cuando yo hacía la integral cerrada de F diferencial L igual a 0. La F diferencial integral. es El F trabajo, diferencial eso. el trabajo. ¿Y qué es la integral cerrada del trabajo igual a 0? Que la fuerza que está ¿Es implicada. constante? No. Casi, ¿Qué cosa? casi. ¿Cómo la Conceptualmente pregunta, falta algo ahí. profe? ¿Cómo se llama? ¿Qué característica tiene esto que está acá? En el física 1 era fuerza. ¿Qué es conservativo? Conservativa era la fuerza. Bueno, este Oh. campo, originado por cargas, es conservativo. Este campo que está acá es conservativo cuando yo lo veo así. Mm. Bueno, formalmente para la matemática, que el rotacional de un campo vectorial sea 0, no dice necesariamente que es conservativo, sino que significa que ese campo es un irrotacional, se llama. Ujú. Pero en la física a nosotros nos alcanza con eso para decir que es conservativo, porque aparte tiene una función potencial asociada, digamos, ¿no? También tiene que tener la otra parte falta. Pero bueno, este campo que tenés acá en la primera parte de la materia, todo esto es conservativo. Ahora, Bien. fíjate vos acá, estás planteando lo mismo, pero ya no es 0, es la variación de campo magnético en el tiempo. Entonces, este Sí. campo que originaste producto de la variación de campo magnético en el tiempo no es conservativo. Esa es la diferencia entre esos dos campos. Cada uno es conservativo y el otro no. Claro. Wow. Gracias, profe. Bueno, listo. Usted me hace hablar mucho. No, no, pero sirve. No, sí, viene muy bien. Sí. Bueno, Pensalo sigan que. avanzando. Sí, dale, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Aparecí tarde, pero bueno, los quería ayudar. Bueno, nos No, vemos no, después. pero re bien, porque después de estas aplicaciones podemos avanzar. Sí, sí. Estar bien. Bueno, me alegro mucho. Cuídense. Gracias, No, profe. profe. Chao. Adiós, Chao. no nos juegues. Ah. Bueno, chicas, yo también me voy. Puedo tengo que ir. Uy, Adiós. sí, Fran. Creo que este mejor, boludo. Dale, dale. No, se escuchó tu abuela. No sabía que estabas con tu abuela, pero mandale un No. saludo. Mándale saludos. Nos vemos. Chao, Chao, chicas. Fran. Que estés mejor, boludo. Gracias. Avisanos cualquier cosa. Mira. Mago, ¿no tienes ninguna consulta?